La niña de la casa 402. Su sombra sigue jugando en el pasillo del edificio Buenos Aires, Argentina. Marzo de 2002. El edificio de la calle Rivadavia, 1847, nunca fue el mismo después de aquella noche. Los vecinos lo recuerdan como un sábado común, uno de esos días calurosos de finales de marzo, donde el verano porteño se resiste a marcharse. El aire acondicionado del pasillo principal había dejado de funcionar hacía semanas, y el administrador, el señor Peralta, repetía que vendría el técnico la semana que viene, como siempre. Nadie imaginaba que esa noche, exactamente a las 20:24, la vida de todos los que habitaban ese edificio de 5 pisos cambiaría para siempre. La construcción databa de 1978, con esa arquitectura funcional y algo fría de la época. Pasillos largos de baldosas blancas y negras, paredes color crema que alguna vez fueron blancas, escaleras de mármol gastado por décadas de zapatos subiendo y bajando. Era un edificio de clase media trabajadora, donde convivían familias de toda clase. Matrimonios mayores, parejas jóvenes con hijos, estudiantes universitarios y algún que otro soltero que trabajaba turnos nocturnos. 22 departamentos en total, divididos en 4 por piso, excepto la planta baja donde estaba la portería y el departamento del encargado. Si esta historia te está atrapando, no olvides suscribirte al canal para más relatos inquietantes como este. Y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Ahora continuemos. La familia Méndez había llegado al departamento 402 en enero de ese mismo año. Ramiro Méndez, 38 años, contador en una empresa de importaciones que luchaba contra la crisis económica que azotaba al país. Su esposa, Carolina Vega, 35, maestra de primaria en una escuela del barrio de Valvanera, y Lucía, su hija única, 8 años recién cumplidos, una niña delgada de pelo castaño largo atado siempre en una coleta, con esos ojos grandes y oscuros que parecían observarlo todo con una curiosidad insaciable. Lucía no era como las otras niñas del edificio. No es que fuera extraña exactamente, pero tenía esa cualidad que tienen algunos niños de parecer más viejos de lo que son, como si guardaran secretos que ni ellos mismos comprendían del todo. Le gustaba jugar sola en el pasillo del 4º piso, especialmente al atardecer, cuando la luz del sol entraba oblicua por la ventana del fondo y dibujaba sombras alargadas en las baldosas. Llevaba siempre consigo una pelota roja de goma, de esas antiguas que botaban con un sonido particular, y se la pasaba de mano en mano mientras cantaba canciones que su abuela le había enseñado. Los vecinos del 4º piso se habían acostumbrado a verla. La señora Grimaldi, del 401, una viuda de 70 años que había vivido toda su vida en ese edificio, solía saludarla cuando salía a regar las plantas que mantenía en el pasillo, en macetas descoloridas que su difunto esposo había pintado de verde hacía 3 décadas. «Hola, Lucía, ¿jugando otra vez sola?», le preguntaba con esa voz suave y algo temblorosa de los ancianos. Y Lucía sonreía, siempre educada, respondiendo: «Sí, señora Grimaldi, pero no estoy sola. Tengo a mi amiga». Al principio, la señora Grimaldi pensó que se refería a una amiga imaginaria, algo completamente normal en niños de esa edad. Pero había algo en la forma en que Lucía miraba hacia el pasillo vacío, hacia el rincón oscuro cerca de la escalera de emergencia, que le producía un escalofrío que no sabía explicar. Una vez, en febrero, la había visto hablando en voz baja, como si realmente hubiera alguien ahí. «¿Quieres jugar a las escondidas?», decía Lucía. Y luego, después de una pausa, se reía como si hubiera escuchado una respuesta. Del departamento 403 vivía la familia Benítez, Jorge, técnico electrónico, su esposa Marta, y sus 2 hijos varones, Franco y Matías, de 11
y 9 años. Los chicos intentaron hacerse amigos de Lucía al principio, invitándola a jugar a la PlayStation que tenían en su departamento, pero ella siempre declinaba cortésmente. «Gracias, pero prefiero jugar afuera», respondía. Franco, el mayor, le comentó a su madre que Lucía era rara, pero Marta lo regañó. «No seas cruel, Franco. La niña es nueva, denle tiempo». El departamento 404, justo al lado de los Méndez, estaba habitado por Patricia Roldán, una mujer de 42 años que trabajaba como enfermera en el Hospital Rivadavia. Hacía turnos rotativos, así que a veces llegaba a las 2 de la madrugada, otras a las 6 de la tarde. Patricia era de esas personas observadoras de las que notan detalles que otros pasan por alto, y había notado que Lucía jugaba en el pasillo con una frecuencia casi ritual. Todos los días, entre las 7 y las 8 de la noche, sin falta. Incluso cuando llovía, incluso cuando hacía un calor insoportable. «¿No tiene amigas en la escuela?», le preguntó una vez a Carolina, la madre de Lucía, cuando se la cruzó en el ascensor. Carolina suspiró, con esa expresión cansada de las madres que trabajan y crían solas mientras el marido llega tarde de la oficina. «Es tímida», explicó. «Le cuesta hacer amigos. Pero el psicopedagogo de la escuela dice que es normal, que solo necesita tiempo para adaptarse». Patricia asintió comprensivamente, pero algo en su instinto de enfermera, ese sexto sentido que desarrollas después de años de ver dolor y enfermedad, le decía que había más. Había visto cómo Lucía miraba hacia las sombras, cómo a veces se quedaba inmóvil en medio del pasillo, como escuchando algo que nadie más podía oír. Una noche, al llegar de su turno, encontró a la niña sentada en el suelo, con la espalda contra la pared, abrazando sus rodillas. Eran casi las 11 de la noche. «Lucía, ¿qué haces aquí a esta hora? Tus padres deben estar preocupados», le dijo Patricia, agachándose para quedar a su altura. La niña levantó la vista, y por un momento, Patricia vio algo en esos ojos oscuros que la hizo retroceder involuntariamente. No era miedo exactamente, sino una especie de resignación, de conocimiento de algo terrible que no debería estar en la mirada de una niña de 8 años. «Estaba esperando», respondió Lucía con voz monótona. «Ella dijo que vendría esta noche». Antes de que Patricia pudiera preguntar quién era ella, la puerta del 402 se abrió bruscamente. Carolina salió despeinada, en bata, con los ojos enrojecidos. «Lucía, te dije que no salieras del departamento. ¿Cuántas veces tengo que repetírtelo?». La niña se levantó sin decir palabra y entró al departamento. Carolina miró a Patricia con una mezcla de vergüenza y agotamiento. «Perdón, Patricia, es que últimamente Lucía... no sé qué le pasa. Tiene pesadillas. Dice que hay alguien que la llama desde el pasillo». Patricia intentó tranquilizarla, recomendándole que la llevaran a un psicólogo infantil, que quizás la mudanza y los cambios la tenían afectada. Pero esa noche, mientras se preparaba para dormir, no pudo sacarse de la cabeza la imagen de Lucía sentada en ese pasillo oscuro, esperando a alguien que solo ella podía ver. Los días pasaron y marzo avanzaba hacia su final. El país entero estaba sumido en una crisis económica devastadora. Los corralitos bancarios habían dejado a millones sin acceso a sus ahorros. Las empresas cerraban. El desempleo crecía cada día. En el edificio de Rivadavia 1847, como en tantos otros, se sentía la tensión. Las discusiones entre vecinos por gastos comunes impagos eran cada vez más frecuentes. Ramiro Méndez llegaba cada día más tarde del trabajo, con el rostro cada vez más demacrado, el traje cada vez más arrugado. Carolina había empezado a tomar pastillas para dormir, que le recetaba una colega enfermera de Patricia, porque las pesadillas de Lucía la despertaban todas las noches. «Mamá, mamá,
«Ella está aquí otra vez», gritaba Lucía en mitad de la noche. «Está parada al lado de mi cama, quiere que vaya con ella». Carolina encendía la luz, revisaba el cuarto, bajo la cama, en el armario, pero nunca encontraba nada. Solo a Lucía, temblando, señalando hacia la puerta. Dice que conoce un secreto sobre el edificio, que todos están mintiendo, que nadie quiere decir la verdad sobre lo que pasó antes. ¿Antes de qué?, preguntaba Carolina. Pero Lucía nunca podía explicarlo con claridad. Hablaba de una niña que había vivido en el edificio, de un pasillo oscuro, de algo terrible que había sucedido. Ramiro insistía en que eran solo pesadillas, producto del estrés de la mudanza y la nueva escuela. Pero Carolina, en el fondo de su corazón de madre, sentía que había algo más. El miércoles 27 de marzo, 3 días antes de aquella noche que nadie olvidaría, sucedió algo que cambió la percepción de todos los vecinos del cuarto piso. Eran aproximadamente las 7 de la tarde cuando la señora Grimaldi salió de su departamento para regar sus plantas, como hacía todas las tardes. El pasillo estaba vacío, lo cual le extrañó porque era la hora en que Lucía solía jugar. Pero lo que realmente la perturbó fue lo que vio al llegar al final del pasillo, cerca de la escalera de emergencia. En la pared, escrito con lo que parecía ser lápiz labial rojo, había un mensaje. «Ella sabe lo que hicieron, todos lo saben, pero nadie dice nada». La señora Grimaldi dejó caer la regadera, que se estrelló contra el suelo, produciendo un estruendo metálico que resonó por todo el pasillo. Segundos después, las puertas comenzaron a abrirse. Patricia salió del 404, los Benítez del 403, Carolina y Lucía del 402. Todos se quedaron mirando el mensaje en la pared, en silencio. Fue Patricia quien habló primero. «¿Quién escribió esto?» Su voz tenía un tono profesional, controlado, pero sus manos temblaban ligeramente. Los Benítez negaron con la cabeza, confundidos. Carolina miró a Lucía con una mezcla de horror y sospecha. «Lucía, ¿fuiste tú?» La niña negó vehementemente, con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. «No, mamá, fue ella. Ella lo escribió para que supieran». «¿Quién es ella?», preguntó Jorge Benítez, perdiendo la paciencia. «Lucía, esto no es un juego. Si escribiste esto, debes decirlo ahora». Pero Lucía solo lloraba, señalando hacia el rincón oscuro cerca de la escalera. Está ahí y ustedes no la ven. Ella vivía aquí antes y algo malo le pasó y nadie quiere hablar de eso». Carolina agarró a su hija del brazo, tal vez con más fuerza de la necesaria, y la metió dentro del departamento. Las puertas se cerraron una por una, dejando a la señora Grimaldi sola en el pasillo, mirando fijamente el mensaje en la pared. Sus manos ancianas temblaban, no de miedo, sino de algo más profundo. Porque ella sí recordaba. Recordaba algo que había sucedido en ese edificio, hacía muchos años, algo de lo que nadie hablaba, algo que habían acordado olvidar. Esa noche, la señora Grimaldi no pudo dormir. Se quedó sentada en su sillón de terciopelo verde, mirando las fotografías en blanco y negro que adornaban las paredes de su departamento. Fotos de cuando el edificio era nuevo, de cuando su esposo aún vivía, de cuando los vecinos eran otros, de cuando las cosas eran diferentes. Y en una de esas fotos, tomada en 1983, podía verse el pasillo del cuarto piso, con un grupo de vecinos posando para la cámara. Y si uno miraba con atención, en el fondo, casi oculta en las sombras, había una figura pequeña, una niña. Al día siguiente, el jueves 28 de marzo, el administrador del edificio, el señor Peralta, fue llamado para borrar el mensaje de la pared. Llegó con un balde de agua jabonosa y una esponja, refunfuñando sobre niños maleducados y padres que no controlan a sus hijos.
Pero cuando intentó limpiar el mensaje, descubrió algo extraño. El lápiz labial parecía haberse filtrado en la pintura de una manera imposible, como si llevara ahí años en lugar de horas. Tuvo que usar un producto químico especial, y aún así quedó una mancha rojiza fantasmal en la pared que ningún tratamiento logró eliminar completamente. Patricia Roldán, que había tenido el turno de noche y llegó a casa esa mañana, escuchó la conversación entre Peralta y la señora Grimaldi. «Esto es muy extraño», decía Peralta rascándose la cabeza calva. «En mis 15 años como administrador nunca había visto algo así». La señora Grimaldi, con voz apenas audible, respondió: «Hace 30 años pasó algo similar, pero entonces no había mensajes, solo una niña que desapareció». Patricia se detuvo en seco. «¿Qué niña?», preguntó acercándose. La señora Grimaldi la miró con esos ojos acuosos de anciana, llenos de secretos y remordimientos. «No debería hablar de eso». «Todos acordamos no hablar de eso. Fue hace tanto tiempo y nunca supimos realmente qué pasó». Peralta se puso nervioso. «Señora Grimaldi, mejor no hablemos de cosas viejas. No tiene sentido revolver el pasado». Pero Patricia no era de las que dejaban ir las cosas fácilmente. Esa tarde, cuando terminó de dormir unas horas, bajó a la portería a hablar con el encargado del edificio, don Héctor, un hombre de 60 años que trabajaba ahí desde hacía 2 décadas. Le preguntó directamente sobre la niña que mencionó la señora Grimaldi. Don Héctor se puso pálido. «¿Quién le habló de eso?», preguntó con voz tensa. «Eso fue antes de que yo trabajara aquí. Solo sé lo que me contaron, que en 1983 una niña del 4º piso desapareció una noche. La policía investigó, pero nunca la encontraron. El caso quedó abierto, sin resolver». «¿Qué departamento?», insistió Patricia. Don Héctor dudó, pero finalmente respondió: «El 402». Esa revelación cayó sobre Patricia como un balde de agua fría. El mismo departamento donde ahora vivía Lucía con su familia, el mismo pasillo donde la niña jugaba todas las tardes, el mismo lugar donde había aparecido ese mensaje inexplicable. Patricia sentía que las piezas de un rompecabezas siniestro comenzaban a encajar, formando una imagen que no quería ver, pero no podía ignorar. El viernes 29 de marzo, un día antes de aquella noche fatídica, Patricia decidió investigar por su cuenta. Fue a la biblioteca del barrio y buscó en las hemerotecas, revisando periódicos viejos del año 1983. Le tomó horas, pero finalmente encontró lo que buscaba. Una nota pequeña, casi escondida en las páginas interiores del diario, fechada el 5 de abril de 1983. «Niña desaparecida en Valvanera. La policía busca a Sofía Herrera, de 9 años, quien desapareció de su departamento en el edificio de Rivadavia 1847 el pasado sábado 2 de abril. Los padres denuncian que la niña salió a jugar al pasillo alrededor de las 20:00 horas y nunca regresó. Los vecinos informan que nadie vio ni escuchó nada inusual. Las investigaciones continúan». Patricia sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Buscó más artículos, pero solo encontró 2 seguimientos breves. Uno del 20 de abril, donde se informaba que la búsqueda continuaba sin resultados, y otro del 15 de junio, donde se mencionaba que el caso se había enfriado por falta de pistas. Después de eso, nada. Silencio absoluto, como si Sofía Herrera nunca hubiera existido. Esa noche, Patricia no pudo resistir la tentación. Tocó la puerta del 401. La señora Grimaldi abrió, con su bata floreada y su cabello blanco recogido en un moño. «Patricia, ¿qué sucede?». La enfermera entró sin esperar invitación. «Necesito que me cuente la verdad sobre Sofía Herrera. Toda la verdad». La anciana palideció, pero después de un largo silencio, asintió. «Entre».
Hay cosas que necesitan ser dichas finalmente. Se sentaron en el living, con sus muebles antiguos y su olor a naftalina y tiempo detenido. La señora Grimaldi preparó té, con manos temblorosas, y comenzó a hablar. Sofía Herrera vivía en el 402 con sus padres, Marcelo y Estela. Era una niña hermosa, alegre, siempre jugando en el pasillo, exactamente como lucía ahora. La noche que desapareció, yo estaba aquí, en mi departamento. Escuché los pasos de Sofía en el pasillo, su pelotita botando. Esos sonidos que uno se acostumbra a oír todos los días eran alrededor de las 8 de la noche. La señora Grimaldi tomó un sorbo de té, sus ojos perdidos en el pasado. Luego escuché otra cosa. Voces, una conversación. Sofía hablaba con alguien, pero no reconocí la otra voz. Pensé que era algún vecino. No le di importancia. Pero media hora después, cuando Estela salió buscando a Sofía para que cenara, la niña había desaparecido. Buscamos por todo el edificio, en cada departamento, en la terraza, en el sótano, en la calle. Nada. Como si se la hubiera tragado la tierra. ¿Qué pasó después?, preguntó Patricia con el corazón latiendo fuerte. La señora Grimaldi suspiró profundamente. La policía investigó. Interrogaron a todos los vecinos, pero nadie admitió haber visto u oído nada útil. Yo les conté sobre las voces, pero no pudieron encontrar a nadie que admitiera haber hablado con Sofía esa noche. Había algo extraño en cómo todos respondían, como si hubiera un acuerdo tácito de no decir ciertas cosas. ¿Qué cosas?, insistió Patricia. La anciana la miró directamente a los ojos. Había rumores, nunca confirmados, solo susurros. Sobre uno de los vecinos del edificio, un hombre que había mostrado interés inusual en los niños del edificio, pero era alguien respetado, con influencias, y nadie se atrevió a acusarlo directamente. Los padres de Sofía insistieron en que se lo investigara, pero su coartada era sólida. Estaba en una reunión de trabajo esa noche con testigos. El caso se enfrió. Los Herrera se mudaron 6 meses después, destrozados, y todos acordamos no hablar más del tema. ¿Quién era ese hombre?, preguntó Patricia, aunque ya temía la respuesta. La señora Grimaldi bajó la voz a un susurro. Vivía en el 3er piso. Murió hace 10 años. Pero su familia siguió viviendo en el edificio hasta hace poco. De hecho, cuando se mudaron, el departamento 402 quedó vacío. Nadie quería vivir ahí por los rumores, por la historia, hasta que llegaron los Méndez, que no sabían nada. Patricia sintió náuseas. ¿Por qué nadie les advirtió? ¿Por qué nadie les contó? La señora Grimaldi tenía lágrimas en los ojos. Porque todos queremos olvidar. Porque es más fácil pretender que ciertas cosas nunca pasaron. Porque la verdad es dolorosa y complicada, y preferimos el silencio. Pero creo que Sofía no quiere ser olvidada. Creo que ha estado esperando todos estos años a que alguien escuche, a que alguien diga la verdad. Esa noche, Patricia no pudo dormir. Daba vueltas en su cama, pensando en todo lo que había descubierto. ¿Debía contarle a Carolina? ¿Debía alertarla sobre la historia del departamento? ¿Pero qué le diría exactamente? Que una niña desapareció de su departamento hace más de 20 años. Que había rumores sobre un pedófilo que nunca fue procesado. Que su hija Lucía parecía estar en contacto con alguien que los demás no podían ver. Eran casi las 3 de la madrugada cuando Patricia finalmente se quedó dormida, exhausta, y en sus sueños vio a una niña de pelo castaño largo, con una pelota roja, parada al final de un pasillo oscuro. La niña la miraba con ojos tristes y profundos, y susurraba algo que Patricia no podía entender. Cuando se despertó, con el corazón acelerado y sudor frío en la frente, eran las 6:30 de la mañana del sábado 30 de marzo de 2002.
El día amaneció gris y pesado, con nubes bajas que amenazaban lluvia, pero nunca la liberaban. En el edificio de Rivadavia en 1847, la tensión era palpable. Los vecinos se cruzaban en el ascensor, en el pasillo, en la entrada, pero evitaban hablar del mensaje en la pared, de la niña que jugaba sola, de las cosas que todos sabían, pero nadie decía. Era más fácil fingir normalidad, continuar con las rutinas diarias, ir al supermercado, pagar las cuentas, ver televisión, dormir. Ramiro Méndez salió temprano esa mañana, a pesar de ser sábado. Tenía que ir a la oficina, resolver asuntos urgentes relacionados con la crisis. Carolina se quedó en el departamento con Lucía, que parecía más callada que nunca. La niña no había desayunado, no quería jugar. Solo se sentaba en su habitación, mirando hacia la puerta con esa expresión ausente que tanto preocupaba a su madre. «Lucía, ¿qué pasa?», preguntó Carolina, sentándose en la cama junto a su hija. La niña tardó en responder, como si estuviera escuchando algo lejano. «Ella dice que hoy es el día», murmuró finalmente. «¿El día de qué?», preguntó Carolina, sintiendo un nudo en el estómago. Lucía la miró con esos ojos grandes y oscuros. «El día en que todos sepan la verdad, el día en que ya no pueda quedarse callada». Carolina sintió pánico. Agarró a Lucía de los hombros, tal vez con demasiada fuerza. «¿Quién es ella, Lucía? ¿De quién hablas? Necesito que me digas». Pero Lucía solo negó con la cabeza, liberándose del agarre de su madre. «No puedo decírtelo, mamá, pero esta noche, a las 20:24, todos lo sabrán. Ella me lo prometió». Carolina no sabía qué hacer. Llamó a Ramiro al celular, pero éste estaba en una reunión y no contestó. Consideró llamar a un médico, a la policía, a alguien, pero ¿qué les diría? ¿Que su hija hablaba con fantasmas? ¿Que predecía que algo iba a pasar? Sonaba ridículo, paranoico. Decidió quedarse en el departamento, vigilar a Lucía, asegurarse de que no saliera al pasillo. Mientras tanto, en otros departamentos del edificio, los vecinos también sentían la extraña tensión del día. La señora Grimaldi había pasado la mañana rezando, algo que no hacía con frecuencia a pesar de ser católica de nacimiento. Los Benítez habían decidido salir de paseo, llevar a los chicos al parque, alejarse del edificio por un rato. Patricia Roldán, que había dormido apenas unas horas, se despertó con la sensación de que algo terrible iba a suceder, pero no sabía qué ni cómo prevenirlo. El día avanzó lentamente, con esa pesadez de los sábados de marzo, cuando el calor y la humedad hacen que el aire parezca espeso. A las 7 de la tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de naranja y púrpura, Carolina notó que Lucía se había levantado de la cama y estaba parada frente a la puerta del departamento. «Lucía, ¿qué haces?», preguntó Carolina, alarmada. La niña no respondió. Simplemente abrió la puerta y salió al pasillo. Carolina la siguió inmediatamente, pero cuando salió se quedó paralizada por lo que vio. Lucía estaba parada en medio del pasillo, exactamente frente al lugar donde había estado el mensaje en la pared. Y aunque habían limpiado las palabras, la mancha rojiza seguía ahí como una cicatriz. Pero lo más perturbador no era eso, era que Lucía no estaba sola. A su lado, aunque Carolina no podía verla con claridad, había una sombra. Una sombra con forma de niña, que se movía independientemente de la luz, que parecía tener sustancia propia. Y mientras Carolina miraba, horrorizada, la sombra se volvió hacia ella. En ese momento, las luces del pasillo comenzaron a parpadear. Uno a uno, los focos se encendían y apagaban en secuencia, creando un efecto estroboscópico que desorientaba y aterraba. Las puertas de los otros departamentos comenzaron a abrirse. La señora Grimaldi salió del 401, Patricia del 404.
Del tercer piso subieron otros vecinos, atraídos por el fenómeno inexplicable. Todos se quedaron mirando a Lucía, parada en el pasillo, con esa sombra que ahora todos podían percibir de alguna manera, aunque ninguno pudiera describirla con exactitud. Y entonces Lucía habló, pero no era su voz, era otra voz, más antigua, más profunda, llena de dolor y rabia contenida durante décadas. «Mi nombre es Sofía Herrera», dijo Lucía, o la cosa que hablaba a través de Lucía. «Desaparecí de este pasillo el 2 de abril de 1983 a las 20:24. Y todos ustedes saben qué pasó. Todos lo saben, pero nadie dice nada. Nadie quiere recordar. Nadie quiere admitir que cerraron los ojos, que eligieron el silencio, que me abandonaron». Los vecinos se miraban entre sí, algunos pálidos, otros confundidos. La señora Grimaldi comenzó a llorar en silencio. Patricia sintió que sus piernas flaqueaban. Carolina quiso correr hacia su hija, pero una fuerza invisible la mantenía en su lugar. «Pero yo no puedo olvidar», continuó la voz a través de Lucía. «No puedo descansar. No mientras la verdad permanezca enterrada. Esta noche, exactamente a las 20:24, 22 años después de mi desaparición, todos ustedes sabrán lo que pasó realmente. Todos ustedes verán lo que vi. Todos ustedes sentirán lo que sentí». Las luces dejaron de parpadear. El pasillo quedó en penumbra, iluminado solo por la luz anaranjada del atardecer que entraba por la ventana del fondo. Lucía parpadeó, confundida, como si despertara de un trance. «¿Mamá?», preguntó con su voz normal, infantil, asustada. Carolina corrió hacia ella y la abrazó con fuerza, sollozando. Los vecinos, choqueados, comenzaron a retirarse lentamente a sus departamentos, sin saber qué hacer o decir. Pero la señora Grimaldi se quedó en el pasillo, mirando hacia el rincón oscuro cerca de la escalera de emergencia. «Lo siento, Sofía», susurró. «Lo siento tanto». Eran las 19:47. Faltaban 37 minutos para las 20:24. Carolina metió a Lucía en el departamento y cerró la puerta con llave, pestillo y cadena. Llamó a Ramiro, que finalmente contestó, y le contó con voz quebrada todo lo que había pasado. Ramiro, escéptico y racional, le dijo que estaba en camino, que llegaría en 15 minutos, que todo tenía una explicación lógica, que probablemente Lucía había escuchado a los vecinos hablar de la historia vieja, y su imaginación infantil había creado esta fantasía. Pero cuando Ramiro llegó al edificio, a las 20:05, encontró una escena que desafiaba toda lógica. El pasillo del cuarto piso estaba helado, a pesar del calor de marzo. Los focos volvían a parpadear, pero ahora de una manera diferente, creando sombras que se movían contra las paredes como si fueran entes vivos. Y en el aire flotaba un olor extraño, mezcla de humedad, tierra y algo dulzón que no podía identificar. Subió corriendo las escaleras, porque el ascensor se había detenido inexplicablemente en el tercer piso. Cuando llegó al cuarto piso, vio que todas las puertas estaban abiertas. Los vecinos habían salido como llamados por una fuerza invisible y estaban parados en el pasillo mirando hacia el mismo punto, el rincón oscuro cerca de la escalera de emergencia. Ramiro se abrió paso entre ellos buscando a su familia. Carolina estaba ahí, abrazando a Lucía, ambas llorando. «Ramiro, tenemos que irnos», le suplicó Carolina. «Tenemos que salir de este edificio ahora mismo». Pero Ramiro no la escuchaba. Estaba mirando lo que todos los demás miraban. En el rincón oscuro, las sombras se habían condensado, formando una figura, la figura de una niña de pelo castaño largo, con un vestido que había sido blanco, pero ahora estaba manchado y roto, con zapatos de charol que alguna vez brillaron.
La niña sostenía una pelota roja, idéntica a la que Lucía usaba para jugar, y miraba a los vecinos con ojos que habían visto cosas que ningún niño debería ver. El reloj de la pared del pasillo, uno de esos antiguos de péndulo que la señora Grimaldi había puesto hace décadas, comenzó a dar la hora. Las campanadas resonaban en el silencio absoluto del pasillo. Todos contaban mentalmente. 1, 2, 3. Cada campanada parecía hacer la figura más nítida, más real, más presente. Cuando el reloj dio las 8 campanadas completas y el minutero marcó exactamente las 20:24, la figura habló, y esta vez todos la escucharon con claridad. Esa noche salí a jugar como siempre. Era sábado, hacía calor, mi pelota botaba en estas baldosas que tanto me gustaban. Entonces él apareció, el señor del tercer piso, el que siempre me sonreía, el que me daba caramelos cuando me cruzaba con él. Me dijo que tenía algo que mostrarme, algo especial, en el sótano del edificio. Yo confié en él. Era un adulto, un vecino respetado. ¿Por qué no iba a confiar? La señora Grimaldi sollozaba abiertamente ahora. Patricia tenía las manos sobre la boca, conteniendo un grito. Los Benítez abrazaban a sus hijos, protegiéndolos de la verdad terrible que estaba siendo revelada. Me llevó al sótano. Allí, en ese lugar oscuro y húmedo donde nadie va nunca, hizo cosas. Cosas que no puedo decir, cosas que un niño no debería experimentar. Y cuando terminó, cuando yo lloraba y gritaba, me di cuenta de que no podía dejarme ir. No podía dejarme contar lo que había pasado. Así que La voz se quebró. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos sabían cómo terminaba la historia sin necesidad de que fuera dicha. La figura de la niña señaló hacia el suelo del pasillo, hacia un punto específico. Ahí abajo, en el sótano, detrás de la pared vieja, la que sellaron un mes después de mi desaparición, diciendo que había problemas de humedad. Ahí es donde he estado todos estos años, esperando a que alguien me encuentre, esperando a que alguien diga la verdad. Patricia fue la primera en reaccionar. Como enfermera, como mujer de acción, se forzó a moverse a pesar del terror paralizante. «Tenemos que llamar a la policía», dijo con voz firme, «ahora mismo». Sacó su celular con manos temblorosas y marcó el 911. Mientras esperaban a la policía, la figura comenzó a desvanecerse lentamente, como si haber dicho la verdad le hubiera quitado un peso, permitiéndole finalmente descansar. Pero antes de desaparecer completamente, miró directamente a Lucía. «Gracias», susurró. «Gracias por dejarme usar tu voz. Gracias por no tener miedo de mí». Lucía, con lágrimas rodando por sus mejillas, asintió. «De nada, Sofía». La policía llegó 20 minutos después, escépticos al principio ante el relato confuso y emocional de los vecinos. Pero Patricia insistió, y finalmente un oficial accedió a revisar el sótano. Con martillos y palancas, comenzaron a derribar la pared que había sido sellada en mayo de 1983, supuestamente por problemas de humedad. Lo que encontraron detrás de esa pared validó cada palabra que la aparición había dicho. Los restos esqueléticos de una niña pequeña, envueltos en una manta vieja, junto con una pelota roja de goma que milagrosamente había conservado algo de su color a través de las décadas. También encontraron un vestido blanco, ahora marrón por el tiempo y la humedad, y un par de zapatos de charol del número 32. La escena del crimen fue procesada. Los restos fueron enviados a análisis forense. Y aunque el responsable había muerto hacía 10 años, la verdad finalmente había salido a la luz. El caso de Sofía Herrera, cerrado durante 22 años, fue reabierto. Su familia, que se había mudado a Mendoza después de la desaparición, fue contactada.
Su madre, que nunca había dejado de buscarla en su corazón, pudo finalmente darle un entierro digno a su hija. Los Méndez se mudaron del departamento 402 2 semanas después, incapaces de seguir viviendo en un lugar marcado por tanto dolor. Pero antes de irse, Lucía le pidió a su madre que la dejara ir una última vez al pasillo. Carolina, después de todo lo que habían pasado, no pudo negárselo. Lucía caminó lentamente por el pasillo, tocando las paredes con sus dedos pequeños. Y en el rincón, donde había aparecido la figura de Sofía, donde las sombras ya no parecían tan oscuras, Lucía dejó algo. Una pelota roja de goma, idéntica a la que había sido encontrada con los restos. «Para que juegues en el cielo», susurró. «Para que nunca más estés sola». Esa noche, por primera vez en meses, Lucía durmió profundamente, sin pesadillas. Y aunque nunca más volvió a hablar sobre Sofía Herrera, a veces, cuando pasaban cerca de edificios viejos con pasillos largos, se quedaba mirando las sombras con una expresión pensativa, como si supiera cosas que los adultos habían olvidado o nunca quisieron ver. El edificio de Rivadavia 1847 nunca fue el mismo después de aquella noche. Varios vecinos se mudaron en los meses siguientes, incapaces de vivir con el peso de la verdad revelada y su propio silencio cómplice. La señora Grimaldi murió 6 meses después. Algunos decían que de pena, otros que simplemente de vieja. En su testamento dejó todas sus pertenencias a una organización que buscaba niños desaparecidos. Patricia Roldán se quedó en el edificio un año más antes de mudarse, pero algo había cambiado en ella. Se hizo voluntaria en una fundación contra el abuso infantil, usando su experiencia como enfermera para ayudar a niños traumatizados. Decía que era su manera de honrar la memoria de Sofía, de asegurarse de que ningún otro niño sufriera en silencio mientras los adultos miraban para otro lado. El departamento 402 estuvo vacío durante 3 años. Nadie quería vivir ahí, a pesar de que el alquiler era considerablemente más barato que los otros departamentos. Finalmente, en 2005, una pareja joven sin hijos se mudó. Sin conocer la historia completa, dicen que nunca tuvieron problemas, que el departamento era tranquilo, que nunca vieron ni oyeron nada extraño. Tal vez porque Sofía finalmente había encontrado paz. Tal vez porque la verdad, por terrible que fuera, había sido más poderosa que el silencio. Pero los vecinos viejos, los que habían estado esa noche del 30 de marzo de 2002, nunca olvidaron. Y a veces, cuando el atardecer pintaba el pasillo con esa luz anaranjada particular, juraban que podían escuchar el sonido de una pelota botando, el eco de pasos pequeños, la risa de una niña que finalmente era libre de jugar sin miedo. Porque algunas verdades, por más que intentemos enterrarlas, eventualmente encuentran la manera de salir a la luz. Y algunas voces, por más que las silenciemos, eventualmente serán escuchadas. Sofía Herrera había esperado 22 años, pero al final su historia fue contada, su desaparición no fue olvidada, y su justicia, aunque tardía e incompleta, finalmente llegó. El edificio de Rivadavia 1847 aún existe hoy. Si pasas por ahí en un sábado por la tarde, especialmente en marzo, cuando el calor del verano se resiste a marcharse, tal vez notes algo en el 4º piso, una sombra que se mueve de manera diferente a las otras, un frío inexplicable en el pasillo. El eco de una risa infantil que viene de ninguna parte y de todas partes a la vez. Los niños del barrio dicen que el edificio está encantado. Los adultos dicen que son imaginaciones, pero los que estuvieron ahí esa noche, los que vieron y escucharon, saben la verdad.
saben que algunos lugares guardan memoria, saben que algunas injusticias claman tan fuerte que trascienden el tiempo y la muerte, saben que el silencio cómplice puede ser tan criminal como el acto mismo. Y saben que en algún lugar, en algún plano de existencia que no comprendemos completamente, una niña de 9 años finalmente puede descansar en paz, sabiendo que su voz fue escuchada, que su historia fue contada, que no fue olvidada. La pelota roja que Lucía dejó en el pasillo permaneció ahí durante días. Nadie se atrevía a tocarla. Finalmente, el administrador del edificio la recogió para tirarla, pero cuando llegó al cesto de basura, no pudo hacerlo. Algo en él, algún vestigio de humanidad o respeto, le hizo cambiar de idea. Guardó la pelota en su portería, en un estante alto donde nadie la molestara. Años después, cuando Peralta se jubiló y dejó el edificio, le dio la pelota a Patricia Roldán, que aún mantenía contacto con él. «Creo que usted sabrá qué hacer con esto», le dijo. Patricia la aceptó con reverencia. La llevó al cemorio donde Sofía finalmente había sido enterrada, junto a su abuela materna, que había muerto años antes. Y ahí, sobre la tumba con su nombre grabado en mármol blanco, dejó la pelota roja. «Ya puedes jugar tranquila», dijo Patricia con lágrimas en los ojos. «Ya no tienes que estar en ese pasillo oscuro. Ya no tienes que esperar. Ya todos saben. Ya la verdad salió. Descansa, pequeña, descansa finalmente». Cuando Patricia se alejaba del cementerio, una brisa suave movió las hojas de los árboles y por un momento, solo por un momento, creyó escuchar la risa de una niña. No era una risa triste o aterradora. Era una risa alegre, libre, llena de paz, la risa de una niña que finalmente podía jugar sin miedo, sin dolor, sin oscuridad. La historia de Sofía Herrera y el edificio de Rivadavia 1847 se convirtió en una leyenda urbana en Buenos Aires. Los periodistas escribieron artículos, los programas de televisión sobre casos sin resolver dedicaron episodios al tema. Incluso hubo un documental independiente hecho por estudiantes de cine, explorando cómo una comunidad había elegido el silencio sobre la justicia y cómo esa decisión había perseguido a todos los involucrados durante décadas. Pero para los que estuvieron ahí, para los que vivieron esa noche del 30 de marzo de 2002, no era una leyenda ni un caso de estudio. Era una lección. Una lección sobre la importancia de hablar, de no mirar para otro lado, de proteger a los vulnerables incluso cuando es incómodo o difícil. Era un recordatorio de que nuestros silencios tienen consecuencias y que a veces esas consecuencias persisten mucho más allá de lo que podemos imaginar. Lucía Méndez, que ahora es una mujer adulta con su propia familia, nunca ha olvidado esa experiencia. Trabaja como psicóloga infantil, especializándose en niños que han sufrido abuso. Cuando le preguntan por qué eligió esa profesión, a veces cuenta una versión simplificada de lo que vivió en ese edificio hace tantos años. «Conocí a una niña que necesitaba que alguien la escuchara», dice, «y aprendí que escuchar, realmente escuchar, puede ser el acto más importante que podemos hacer por alguien que está sufriendo». Sus propios hijos, cuando le preguntan sobre fantasmas o cosas sobrenaturales, reciben una respuesta honesta. «Los fantasmas reales son los secretos que guardamos», les dice Lucía. «Las cosas terribles que sabemos pero no decimos. Esos son los fantasmas que realmente nos persiguen, no los espíritus, sino nuestra propia cobardía y silencio». Y si bien Lucía ya no ve sombras que se mueven independientemente de la luz, ni escucha voces que otros no pueden oír, a veces, en las noches tranquilas cuando sus hijos duermen y la casa está en silencio, recuerda a Sofía Herrera.
Recuerda su valentía al negarse a ser olvidada. Recuerda su determinación de que la verdad saliera a la luz, sin importar cuánto tiempo tomara. Y piensa que tal vez, solo tal vez, el propósito de todo lo que vivió no fue asustarla ni traumatizarla, sino enseñarle la lección más importante de su vida, que la verdad, por dolorosa que sea, siempre es mejor que la mentira cómoda, que la justicia, por tardía que llegue, siempre vale la pena buscar. Y que los niños, todos los niños, merecen ser protegidos, escuchados, creídos y defendidos, sin importar qué. El pasillo del cuarto piso del edificio de Rivadavia, 1847, es ahora solo un pasillo. Las baldosas siguen siendo blancas y negras, aunque más gastadas. Las paredes siguen siendo color crema, aunque necesitan una mano de pintura. La mancha rojiza, donde estuvo el mensaje, fue finalmente cubierta con pintura especial, y ya no es visible. Pero si sabes dónde buscar, si pones tu mano en ese lugar exacto, algunos dicen que aún puedes sentir algo, un frío que no debería estar ahí, un eco de algo que fue y que nunca será completamente olvidado. Porque esa es la verdad sobre los lugares marcados por la tragedia. Nunca son realmente los mismos. Guardan memoria en sus paredes, en sus pisos, en el aire mismo. Y a veces, solo a veces, esa memoria se manifiesta de maneras que no podemos explicar completamente con lógica o ciencia. Maneras que nos recuerdan que hay más en el mundo de lo que podemos ver o tocar, que el dolor deja huellas que trascienden el tiempo, y que la justicia, cuando finalmente llega, puede traer paz no solo a los vivos, sino también a los que ya no están. La historia de Sofía Herrera termina y comienza en ese pasillo. Termina porque su cuerpo finalmente fue encontrado, su historia finalmente fue contada, y los que la fallaron finalmente tuvieron que enfrentar esa verdad. Pero también comienza ahí, porque su legado vive en las personas como Lucía, como Patricia, como todos los que aprendieron de ese terrible evento que el silencio nunca es la respuesta, que mirar para otro lado nunca es justificable, y que proteger a los niños es responsabilidad de todos, siempre. Si alguna vez pasas por ese edificio en la calle Rivadavia, detente un momento. Mira hacia el cuarto piso. Y recuerda a Sofía Herrera, la niña que se negó a ser olvidada, que luchó desde el otro lado de la muerte para que se hiciera justicia, que usó su voz cuando los adultos que debían protegerla eligieron el silencio. Recuérdala, porque recordar es honrar. Recordar es prometer que no dejaremos que vuelva a pasar. Recordar es el primer paso hacia un mundo donde ningún niño tenga que esperar 22 años para que alguien finalmente escuche su grito de ayuda. Y si en alguna noche tranquila escuchas el sonido de una pelota botando, o ves una sombra que se mueve de manera extraña, o sientes un frío inexplicable, no tengas miedo. Es solo Sofía, jugando finalmente en paz, libre de oscuridad, libre de dolor, libre de ser olvidada, porque ella ganó. El silencio perdió. La verdad triunfó. Y aunque le tomó más de 2 décadas, la justicia finalmente llegó. Esta historia es ficticia, pero se inspira en verdades reales. El silencio cómplice que permite el abuso, las comunidades que eligen mirar para otro lado, los niños que sufren mientras los adultos pretenden no ver. Si conoces a un niño que está sufriendo, si sospechas abuso, si ves algo que no está bien, habla, siempre, porque el silencio nunca protege a las víctimas, solo protege a los perpetradores. Los días que siguieron al descubrimiento en el sótano del edificio de Rivadavia, 1847, fueron un torbellino de actividad oficial, dolor reprimido y verdades que emergían lentamente, como agua sucia filtrándose por las grietas de un muro
que había contenido secretos demasiado tiempo. La policía científica trabajó durante 3 días completos en el sótano. Los restos fueron fotografiados desde todos los ángulos posibles antes de ser removidos. Cada fragmento óseo, cada hilo de la manta descompuesta, cada objeto encontrado en las proximidades, fue catalogado, etiquetado y preservado en bolsas de evidencia transparentes que pronto llenaron cajas enteras. El detective a cargo del caso, el comisario Rodolfo Guzmán, un hombre de 52 años con 30 años de servicio en homicidios, nunca había visto algo así. No por lo macabro del hallazgo, había visto cosas peores en su carrera, sino por la forma en que había sido descubierto. En todos mis años investigando crímenes, le confió a su compañera, la oficial Mónica Pereira, mientras revisaban las fotografías de la escena, nunca me había tocado un caso donde la víctima misma nos dijera dónde buscar. Mónica, más joven y más escéptica, respondió con pragmatismo. Lo que sea que haya pasado esa noche, Rodolfo, ahora tenemos un caso real, restos reales, evidencia real. Eso es lo que importa. La autopsia preliminar confirmó que los restos pertenecían a una niña de entre 8 y 10 años de edad, que había muerto aproximadamente 20 años antes. El análisis dental, realizado por el doctor Fabián Mercado, odontólogo forense del equipo, sería crucial para la identificación definitiva. Afortunadamente, los padres de Sofía Herrera habían conservado durante todos estos años sus registros dentales, esperando contra toda esperanza que algún día pudieran necesitarlos para identificar a su hija, ya fuera viva o muerta. Mientras esperaban los resultados del análisis de ADN, un proceso que en 2002, con la crisis económica que azotaba al país, tomaría semanas por falta de recursos y reactivos, el comisario Guzmán decidió reabrir oficialmente el caso de 1983. Solicitó todos los expedientes archivados, contactó a los investigadores originales, 2 ya habían fallecido, 1 estaba retirado en Córdoba, y comenzó el lento proceso de reentrevistar a todos los vecinos que aún vivían en el edificio o podían ser localizados. La señora Grimaldi fue la primera en ser interrogada formalmente. En la comisaría del barrio, con sus paredes descascaradas color verde institucional y el olor perpetuo a café recalentado y cigarrillos baratos, la anciana contó su versión de los hechos por enésima vez, pero esta vez con un detalle que nunca había mencionado en 1983. Tenía miedo, admitió con voz temblorosa, sus manos artríticas aferradas a un pañuelo de tela gastado. El señor Montenegro era influyente, tenía contactos en la policía, en el gobierno municipal. Cuando intenté insinuar a los investigadores en aquel entonces que había visto a Sofía hablando con él en el pasillo esa tarde, antes de que desapareciera, me llamaron a su despacho. 2 policías, no los que investigaban el caso, otros. Me dijeron que tuviera cuidado con lo que decía, que las acusaciones sin pruebas podían traerme problemas. Tenía 70 años entonces. Mi esposo acababa de morir. Estaba sola. Me asusté. Me callé. El comisario Guzmán escuchaba grabando cada palabra. Montenegro. Carlos Alberto Montenegro, comerciante de telas, casado, 2 hijos, miembro del Consejo de Administración del edificio. Había muerto en 1992 de un infarto, 10 años antes del descubrimiento, pero su viuda, Elsa Montenegro, aún vivía en el mismo departamento del 3er piso, el 301, y sus 2 hijos, ahora adultos, habían permanecido en Buenos Aires. La investigación reveló detalles que habían sido sistemáticamente ignorados o suprimidos en 1983. 5 vecinos diferentes habían mencionado a los investigadores originales que Montenegro mostraba interés excesivo en los niños del edificio.
Una madre había encontrado en una ocasión a su hijo de 7 años en el departamento de Montenegro, quien le explicó que el niño había venido a ver sus revistas de colección. Otra vecina recordaba haber visto a Montenegro fotografiar a niños jugando en el patio interno del edificio, y cuando le preguntó por qué, él respondió que era un hobby artístico. Pero la pieza más reveladora llegó cuando el comisario Guzmán localizó al investigador retirado en Córdoba, el ex subcomisario Alberto Ferrer. En una llamada telefónica larga y dolorosa, Ferrer admitió lo que todos habían sospechado, pero nadie había querido confirmar. Montenegro tenía protección, dijo con voz cansada, de un hombre que carga con remordimientos viejos. No sé exactamente hasta dónde llegaba, pero mi superior directo me ordenó explícitamente que dejara de investigar esa línea. Me dijeron que Montenegro había estado en una reunión de trabajo la noche que desapareció la niña, que tenía coartada sólida, que estaba perdiendo el tiempo. Cuando insistí, me amenazaron con transferirme a una comisaría en el conurbano profundo. Tenía 3 hijos. Mi salario apenas alcanzaba. Me callé. Cerré el caso por falta de pruebas. Y durante todos estos años, comisario, no ha pasado un solo día en que no piense en esa niña. El comisario Guzmán contactó entonces al fiscal federal a cargo de casos históricos de derechos humanos, el doctor Martín Echeverría, un hombre de 40 años que había hecho su carrera procesando crímenes de lesa humanidad de la última dictadura militar. Aunque técnicamente el caso de Sofía no calificaba como crimen de lesa humanidad, Echeverría vio en él los mismos patrones de complicidad institucional, silencio y encubrimiento que caracterizaban los casos que habitualmente investigaba. Lo que tenemos aquí, explicó Echeverría en una reunión con el equipo investigador, no es solo el crimen de un abusador y asesino. Es la complicidad de toda una estructura. Vecinos que vieron pero callaron por miedo o conveniencia, policías que fueron instruidos de mirar para otro lado, un sistema que protegió al victimario y abandonó a la víctima. Montenegro puede estar muerto, pero el sistema que lo protegió sigue vivo, y eso es lo que debemos exponer. Mientras la investigación avanzaba, en el edificio de Rivadavia 1847, la vida transcurría bajo una nube de tensión palpable. Los Méndez se habían mudado temporalmente al departamento de la hermana de Carolina en el barrio de Caballito, incapaces de permanecer un día más en el 402. Pero Patricia Roldán se había quedado y se había convertido en una especie de portavoz no oficial de los vecinos que querían colaborar con la investigación. Fue Patricia quien organizó una reunión en el departamento de la señora Grimaldi, convocando a todos los vecinos viejos del edificio que habían estado presentes en 1983. Vinieron 6 personas. Además de la señora Grimaldi y Patricia, estaban el matrimonio Acosta del 2º piso, don Héctor el encargado, la señora Blanco del 5º piso y, sorpresivamente, Elsa Montenegro, la viuda del presunto asesino. La reunión fue tensa y dolorosa. Cada uno compartió lo que recordaba, lo que había visto, lo que había sospechado pero nunca dicho. Los Acosta admitieron que habían encontrado extraño que Montenegro insistiera en llevar a su hijo al cine para que su madre descansara, y que después del caso de Sofía nunca más permitieron que su hijo estuviera a solas con él. La señora Blanco contó que su nieta, que visitaba el edificio regularmente, había dicho una vez que el señor del tercero la hacía sentir incómoda, pero que ella no le dio importancia, pensando que eran fantasías infantiles. Y entonces Elsa Montenegro, con 83 años, el rostro surcado por arrugas profundas y los ojos húmedos, habló. «Yo sabía», dijo con voz apenas audible. No sabía sobre Sofía específicamente, no sabía que él la había
matado. Pero sabía que mi marido tenía problemas. Encontré cosas en su estudio, fotos de niños en situaciones inadecuadas. Cuando lo confronté, me golpeó. Fue la única vez que lo hizo, pero bastó para que comprendiera que nunca podría detenerlo. Me dijo que si alguna vez hablaba, me destruiría, nos destruiría a mí y a mis hijos, así que me callé. Me tragué la verdad durante 40 años. Y ahora que finalmente ha salido, me pregunto cuántas otras víctimas podría haber evitado si hubiera sido valiente. El silencio que siguió a esas palabras fue absoluto. Patricia, con lágrimas rodando por sus mejillas, fue la primera en hablar. Todos fuimos cobardes. Todos elegimos nuestro confort, nuestra seguridad, nuestra negación, por encima de la vida de una niña. Y ahora tenemos que vivir con eso. La reunión terminó sin resoluciones claras, pero con un compromiso tácito. Todos colaborarían plenamente con la investigación, sin importar cuán incómodo fuera, sin importar qué secretos tuvieran que revelar sobre sí mismos y sobre la comunidad que habían sido. Mientras tanto, Lucía Méndez estaba siendo tratada por la doctora Silvia Kamenetsky, una psicóloga infantil especializada en trauma que trabajaba en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Las sesiones eran difíciles y agotadoras. Lucía experimentaba lo que la doctora Kamenetsky identificó como trastorno de estrés postraumático, con síntomas de disociación, pesadillas recurrentes, hipervigilancia y evitación de cualquier cosa que le recordara al edificio. Lo que Lucía experimentó, explicó la doctora a Carolina y Ramiro en una sesión familiar, fue un trauma complejo. No solo presenció eventos aterradores, sino que de alguna manera se convirtió en el vehículo para comunicar una verdad que había estado enterrada durante décadas. Su psique infantil no tenía las herramientas para procesar algo así. Necesitaremos tiempo, paciencia y mucho apoyo para ayudarla a sanar. Pero Lucía también mostraba una resiliencia sorprendente. En una de sus sesiones, le dijo a la doctora Kamenetsky algo que la terapeuta anotó textualmente en su informe. No me arrepiento de haber dejado que Sofía usara mi voz. Ella necesitaba ser escuchada. Todos la habían ignorado por tanto tiempo. Si yo tuve que asustarme un poco para que finalmente alguien la escuchara, valió la pena. A mediados de abril, 3 semanas después del descubrimiento, llegaron los resultados del análisis de ADN. Las muestras tomadas de los restos fueron comparadas con muestras de sangre de los padres de Sofía, Marcelo y Estela Herrera, que habían viajado desde Mendoza apenas supieron del hallazgo. La concordancia era del 99,9%. Los restos eran, sin duda alguna, de Sofía Herrera. La notificación oficial a los padres tuvo lugar en una sala privada de la morgue judicial con el fiscal Echeverría, el comisario Guzmán y una trabajadora social presentes. Estela Herrera, una mujer de 62 años que parecía tener 80, colapsó en los brazos de su esposo cuando escuchó la confirmación. Marcelo, con el rostro petrificado en una expresión de dolor que había estado conteniendo durante 22 años, solo pudo murmurar: «¿Sufrió? Sufrió mucho». El comisario Guzmán, violando levemente los protocolos pero permitiéndose un momento de humanidad, respondió con honestidad: «Sí, pero ahora está en paz. Y ahora, finalmente, vamos a darle justicia». El funeral de Sofía Herrera tuvo lugar el 25 de abril de 2002, en el cementerio de la Chacarita. A pesar de que habían pasado más de 2 décadas desde su desaparición, la ceremonia reunió a más de 100 personas. Estaban sus padres, por supuesto, y familiares que habían llegado de diferentes provincias. Estaban vecinos del edificio, tanto los viejos que la recordaban como niña viva,
como los nuevos que solo la conocían por su fantasma. Estaba Patricia Roldán, que había comprado un ramo de flores rojas. Estaba la señora Grimaldi, apoyada en un bastón, llorando en silencio. Incluso Elsa Montenegro asistió, manteniéndose en la parte de atrás, su presencia un acto de expiación silenciosa. Y estaba Lucía, junto a sus padres. Carolina había dudado mucho sobre permitir que su hija asistiera, pero la doctora Kamenetsky había sugerido que podría ser parte del proceso de cierre para Lucía. La niña permaneció callada durante toda la ceremonia, pero cuando bajaron el pequeño ataúd blanco a la tumba, se acercó y dejó caer algo dentro, una pelota roja de goma, idéntica a la que Sofía había tenido. «Ahora puedes jugar sin miedo», susurró Lucía. La investigación criminal continuó durante meses. Aunque Montenegro estaba muerto y no podía ser procesado, el fiscal Echeverría estaba determinado a documentar exhaustivamente el caso y exponer la red de complicidad que había permitido el crimen. Se descubrió que 2 oficiales de policía, ahora retirados, habían recibido pagos de Montenegro a través de cuentas bancarias difíciles de rastrear, pero no imposibles. Uno de ellos, confrontado con la evidencia, admitió que Montenegro lo tenía agarrado, con información comprometedora sobre su propia conducta corrupta. También se descubrió que Montenegro había sido investigado brevemente en 1977, 5 años antes del caso de Sofía, cuando una familia denunció que había tocado inapropiadamente a su hijo. Pero el caso fue archivado misteriosamente y la familia se mudó del barrio poco después. Nadie pudo localizarlos para 2002, pero su denuncia original fue agregada al expediente como evidencia del patrón de conducta de Montenegro. En junio, el fiscal Echeverría emitió un informe de más de 200 páginas titulado «El caso Sofía Herrera, un crimen y su contexto de complicidad institucional y social». El documento fue devastador en su análisis, no solo del crimen en sí, sino de cómo la sociedad, las instituciones y los individuos habían fallado colectivamente a una niña inocente. El informe fue enviado a todas las instancias pertinentes: el Ministerio Público, la Secretaría de Derechos Humanos, las comisiones legislativas relevantes. Los medios de comunicación, por supuesto, cubrieron el caso extensivamente. «La niña que esperó 22 años para ser encontrada», tituló Clarín. «El fantasma que desenmascaró a un pedófilo», sensacionalizó Crónica. «Justicia tardía para Sofía», escribió Página 12 en un artículo más ponderado que exploraba las fallas sistémicas reveladas por el caso. La familia Méndez nunca regresó al edificio de Rivadavia 1847. Rescindieron su contrato de alquiler y encontraron un departamento en Flores, más pequeño y más caro, pero sin el peso de la historia que cargaba su anterior hogar. Lucía cambió de escuela y lentamente comenzó a recuperarse. Las pesadillas continuaron durante meses, pero se volvieron menos frecuentes. La doctora Kamenetsky continuó trabajando con ella semanalmente, ayudándola a procesar no solo el miedo que había experimentado, sino también el significado de lo que había sucedido. En una sesión particularmente emotiva en septiembre, Lucía le dijo a la doctora: «¿Sabe qué es lo más triste? Que Sofía intentó decírselo a alguien. Me lo contó. Después de que él la tocó la primera vez, le dijo a su mamá que el señor Montenegro la había hecho sentir incómoda. Pero su mamá pensó que estaba exagerando, que era solo su imaginación, y Sofía nunca volvió a decir nada hasta que fue demasiado tarde». La doctora Kamenetsky sintió un escalofrío. «¿Sofía te contó eso?», preguntó con cuidado. Lucía asintió. «Me contó muchas cosas. Creo que por eso me eligió, porque sabía que yo sí les diría, que yo no me quedaría callada».
Era la primera vez que Lucía verbalizaba esta comprensión de su rol en los eventos y marcó un punto de inflexión en su recuperación. Para octubre de 2002, 7 meses después del descubrimiento, el edificio había cambiado irrevocablemente. Varios departamentos se habían vaciado, sus ocupantes incapaces de vivir con el peso de lo que había sucedido ahí. Nuevos inquilinos llegaban, generalmente sin conocer la historia completa, aunque los rumores eran imposibles de contener completamente. El departamento 402 permaneció vacío durante 2 años más, hasta que finalmente fue renovado completamente y alquilado a una pareja sin hijos que decidió conscientemente vivir ahí a pesar de conocer la historia, como una forma de no dejar que el mal triunfe, según explicaron. Patricia Roldán finalmente se mudó en noviembre de ese año, no porque quisiera huir, sino porque había aceptado un puesto en un hospital en Rosario. Antes de irse, visitó la tumba de Sofía una última vez. Llevó flores frescas y se quedó ahí largo rato hablándole a la lápida como si la niña pudiera oírla. «Gracias por confiar en nosotros al final», dijo. «Siento que nos haya tomado tanto tiempo escucharte, pero finalmente lo hicimos, y tu historia no será olvidada, te lo prometo». La señora Grimaldi murió pacíficamente en su sueño en diciembre de 2002, con 85 años. En su funeral, discreto y con pocos asistentes, Patricia regresó desde Rosario para despedirse. «Creo que pudo partir en paz», le dijo al sacerdote. Finalmente había dicho la verdad. Eso le quitó un peso que había cargado por 20 años. Para Estela y Marcelo Herrera, el descubrimiento de los restos de su hija fue tanto un cierre como la apertura de una herida que nunca había sanado realmente. Finalmente tenían un lugar donde llorarla, donde llevar flores, donde sentir que ella tenía un descanso digno. Pero también tenían que procesar la terrible verdad de cómo había muerto, y la rabia de saber que su asesino nunca enfrentaría justicia terrenal porque había muerto cómodamente en su cama, rodeado de su familia, sin haber pagado por su crimen. «Lo que más me duele», le confió Estela a una periodista de La Nación en una rara entrevista publicada en el primer aniversario del descubrimiento, «no es solo que la mataran, es que tantos sospecharon, tantos vieron señales y nadie hizo nada. Mi hija podría haber sido salvada si alguien, cualquiera, hubiera tenido el valor de hablar, pero todos eligieron su comodidad por encima de la vida de una niña». El artículo, titulado «Un año después, la madre de Sofía habla», tuvo un impacto profundo en la opinión pública. Generó conversaciones en todo el país sobre la responsabilidad colectiva, sobre la importancia de creer a los niños cuando reportan abuso, sobre cómo el silencio y la complicidad permiten que los depredadores continúen operando. Lucía leyó ese artículo años después, cuando era adolescente y podía procesarlo con mayor madurez. Le preguntó a su madre sobre esos meses terribles cuando ella tenía 8 años. Carolina, que había hecho su propia terapia para procesar el trauma de lo que su familia había vivido, le respondió con honestidad: «Fue lo más aterrador que hemos experimentado, pero también fue, de una manera extraña, lo más importante, porque una niña que había estado perdida fue encontrada. Una verdad que había estado enterrada salió a la luz. Y aunque no podemos deshacer el pasado, al menos podemos honrar la memoria de Sofía, asegurándonos de que ningún otro niño sufra en silencio». En 2007, 5 años después del descubrimiento, se inauguró una pequeña plaza en el barrio de Valvanera, a pocas cuadras del edificio de Rivadavia 1847. Se llamó Plaza Sofía Herrera, y en su centro había una placa de bronce que decía:
En memoria de Sofía Herrera, 1974-1983, y de todos los niños cuyas voces no fueron escuchadas, que nunca más el silencio triunfe sobre la verdad. La inauguración contó con la presencia de los padres de Sofía, ahora muy ancianos, pero dignos en su dolor. También estuvieron Patricia Roldán, que viajó desde Rosario para el evento, y Lucía Méndez, ya una adolescente de 13 años, alta y seria, que había pedido específicamente estar presente. Cuando le pidieron que dijera unas palabras, Lucía se acercó al micrófono con una madurez que sorprendió a todos los presentes. No recuerdo todo claramente de aquellos días cuando tenía 8 años. Comenzó con voz firme. Pero recuerdo lo importante, que Sofía merecía ser encontrada, que merecía que su historia fuera contada, y que todos nosotros, cada persona en esta sociedad, tenemos la responsabilidad de proteger a los niños, de creerles cuando hablan, de no mirar para otro lado cuando vemos algo mal. Sofía no pudo salvarse a sí misma, pero su memoria puede salvar a otros, si aprendemos la lección que nos enseñó. El aplauso fue largo y cargado de emoción. Estela Herrera se acercó a Lucía y la abrazó, llorando en silencio. «Gracias», le susurró al oído. «Gracias por darle voz a mi niña cuando nadie más quiso escucharla». Los años pasaron. El edificio de Rivadavia, 1847, continuó existiendo, sus habitantes cambiando con el tiempo, algunos sabiendo la historia, otros no. Pero entre aquellos que sabían había un respeto tácito, un reconocimiento de que ese lugar había sido marcado por algo terrible, pero también por algo importante, el triunfo final de la verdad sobre el silencio. Patricia Roldán ascendió a jefa de enfermería en el Hospital de Rosario y dedicó mucho de su tiempo libre a trabajar como voluntaria en una organización contra el abuso infantil. Cuando le preguntaban por qué había elegido esa causa, siempre contaba la historia de Sofía, asegurándose de que su memoria siguiera viva, de que su lección siguiera resonando. Lucía Méndez, como ya mencionamos, se convirtió en psicóloga infantil. Su tesis de maestría, completada cuando tenía 30 años, se tituló Trauma vicario en niños expuestos a narrativas de víctimas, un estudio de caso. Aunque cambió los nombres y detalles identificables, era claro para cualquiera que conociera su historia que estaba procesando académicamente lo que había vivido personalmente. La tesis fue publicada y se convirtió en lectura requerida en varios programas de psicología infantil en universidades argentinas. Elsa Montenegro vivió hasta 2010, falleciendo a los 91 años. Sus últimos años los pasó en un geriátrico, visitada raramente por sus hijos, que nunca pudieron reconciliarse completamente con el legado de su padre. En su testamento dejó una donación significativa a la fundación en memoria de Sofía Herrera, que los padres de la niña habían establecido para ayudar a familias de niños desaparecidos. Fue su última forma de expiación, inadecuada pero sincera. En 2012, exactamente 10 años después del descubrimiento, se llevó a cabo una ceremonia conmemorativa en la Plaza Sofía Herrera. Para entonces, los padres de Sofía habían fallecido, Marcelo en 2008, Estela en 2011, pero sus familiares asistieron junto con Patricia, Lucía, ahora una profesional establecida con su propia familia, y sorprendentemente, uno de los hijos de Montenegro, que se presentó sin avisar, pidió permiso para hablar y ofreció una disculpa pública por los crímenes de su padre y el silencio de su familia. «No puedo deshacer lo que mi padre hizo», dijo con voz quebrada. «No puedo devolver a Sofía a su familia, pero puedo reconocer públicamente que mi padre fue un monstruo, que mi madre fue cómplice por su silencio, y que nuestra familia cargará con esa vergüenza para siempre,
y puedo comprometerme a que la siguiente generación, mis propios hijos, crezca sabiendo la verdad, sabiendo la importancia de hablar, de proteger a los vulnerables, de nunca, nunca mirar para otro lado. El perdón no llegó fácil ni completamente, pero hubo reconocimiento del valor que requería ese acto. Y en ese reconocimiento había un destello de posible sanación, no solo para los directamente afectados, sino para la comunidad entera que había sido cómplice por su silencio. La historia del edificio de Rivadavia, 1847, y de Sofía Herrera, se convirtió con el tiempo en algo más que un caso criminal o una leyenda urbana. Se convirtió en un punto de referencia cultural en Argentina para discusiones sobre abuso infantil, complicidad social y la importancia de creer y proteger a los niños. Aparecía en libros de texto de psicología, en cursos de trabajo social, en programas de entrenamiento para maestros y profesionales que trabajan con menores. Y en algún nivel más profundo, más difícil de cuantificar, pero no menos real, cambió la forma en que muchas personas pensaban sobre su responsabilidad hacia los niños en sus comunidades. ¿Cuántos casos de abuso fueron reportados porque alguien recordó la historia de Sofía y decidió no ser cómplice por silencio? ¿Cuántos niños fueron salvados porque un adulto finalmente los creyó, porque recordó el costo terrible de no hacerlo? Imposible saberlo con certeza, pero el impacto fue real. Lucía, en sus propias memorias no publicadas que escribió como parte de su terapia personal en sus 30s, reflexionó sobre aquellos meses de 2002. Durante mucho tiempo me pregunté por qué me había pasado a mí, por qué Sofía me eligió, por qué tuve que experimentar ese terror, esa confusión, esa sensación de estar poseída por algo que no podía controlar. Pero con el tiempo, con terapia, con distancia, llegué a una conclusión diferente. No me pasó a mí por alguna razón cósmica o destino. Me pasó porque estaba ahí, porque era sensible, porque estaba dispuesta a escuchar. Y lo que hice con eso, cómo convertí ese trauma en propósito, esa es mi elección, mi poder. Sofía me dio una lección que llevé conmigo toda mi vida. Que los muertos merecen justicia, que los silenciados merecen voz, y que a veces los niños ven verdades que los adultos se niegan a ver. En 2022, 20 años después del descubrimiento, un grupo de estudiantes de cine documental de la Universidad de Buenos Aires realizó un corto sobre el caso, titulado La sombra en el pasillo. Entrevistaron a Lucía, ahora una mujer de 38 años, a Patricia, jubilada pero aún activa en trabajo comunitario, y a varios académicos y profesionales que habían estudiado el caso. El documental ganó varios premios en festivales de cine y fue eventualmente adquirido por una plataforma de streaming, llevando la historia de Sofía a una audiencia internacional. El edificio de Rivadavia 1847 sigue en pie hoy. Si pasas por ahí en un sábado por la tarde, verás un edificio ordinario, indistinguible de tantos otros en Buenos Aires. Las baldosas del pasillo del cuarto piso fueron eventualmente reemplazadas, las paredes repintadas múltiples veces. Físicamente no queda casi nada del lugar donde Sofía jugó su última tarde, pero si hablas con los vecinos más viejos, si te detienes a escuchar las historias del barrio, aprenderás que algunos lugares nunca olvidan del todo, que la memoria colectiva persiste de maneras sutiles, que los niños del edificio siguen siendo vigilados con atención particular, protegidos con un celo que tiene sus raíces en una tragedia de hace décadas. Que cuando alguien nuevo se muda al 402, invariablemente algún vecino viejo le cuenta la historia, no para asustar, sino para recordar, para honrar. Y a veces, en esas tardes de marzo, cuando el calor del verano se resiste a marcharse,
cuando la luz del sol entra oblicua por la ventana del pasillo y dibuja sombras alargadas en las baldosas, los vecinos más imaginativos juran que pueden escuchar, apenas audible, el sonido de una pelota botando. No es aterrador, no es triste. Es simplemente el eco de una niña que jugaba, que vivía, que merecía ser recordada no solo por cómo murió, sino por cómo vivió. Porque esa, al final, es la verdadera justicia para Sofía Herrera. No solo que su asesino fuera expuesto, no solo que su cuerpo fuera encontrado y enterrado dignamente, sino que su vida, esa vida breve e interrumpida brutalmente, fuera reconocida, honrada, recordada. Que no fuera reducida a una víctima anónima, a una estadística, a un caso frío archivado en algún sótano burocrático. Sofía Herrera fue una niña real, que amaba jugar en el pasillo de su edificio, que tenía una pelota roja favorita, que confiaba en los adultos de su comunidad porque eso es lo que los niños hacen. Y cuando esos adultos fallaron en protegerla, cuando el sistema diseñado para salvaguardarla, en cambio, protegió a su victimario, ella no desapareció silenciosamente en el olvido. Se negó a ser olvidada. Esperó con la paciencia terrible de los muertos que buscan justicia hasta que encontró una voz que hablaría por ella. Y cuando esa voz finalmente habló, cuando la verdad finalmente salió a la luz, cambió no solo el destino de quienes estaban directamente involucrados, sino potencialmente el de incontables otros niños que fueron creídos, protegidos, salvados, porque alguien recordó a Sofía y decidió no repetir los errores del pasado. Esa es su herencia, ese es su triunfo, ese es el poder duradero de una verdad dicha, por fin, después de demasiado silencio. La pelota roja que Lucía dejó en la tumba de Sofía en 2002 fue reemplazada por los padres de Sofía con una nueva cada año en el aniversario de su muerte, hasta que ellos mismos fallecieron. Después, Patricia Roldán tomó esa responsabilidad, y cuando Patricia se hizo demasiado mayor para hacer el viaje desde Rosario, Lucía asumió el ritual. Cada 2 de abril, sin falta, una pelota roja fresca aparece sobre la tumba de Sofía Herrera en el cementerio de la Chacarita. Es un recordatorio silencioso pero poderoso. Algunos juegos fueron interrumpidos, algunas vidas fueron cortadas, algunas injusticias nunca pueden ser completamente reparadas, pero pueden ser recordadas, pueden ser honradas. Y de ese recuerdo, de ese honor, puede surgir la determinación de hacer mejor, de proteger mejor, de amar mejor a los niños que aún están con nosotros, que aún juegan en los pasillos de los edificios, que aún confían en que los adultos los mantendrán a salvo. Porque eso es lo que le debemos a Sofía Herrera, eso es lo que nos enseñó con su muerte y su negativa a ser olvidada, que cada niño merece ser protegido, que cada voz merece ser escuchada. Y que el silencio, por conveniente o cómodo que sea, nunca es la respuesta correcta cuando un niño está en peligro. Que descanse en paz, Sofía. Finalmente, después de tanto tiempo, finalmente en paz.